El día de hoy tenemos la presentación de la doctora Lorena Garrido Olvera. Primero vamos a recordar algunas medidas de seguridad. En caso de cualquier emergencia vamos a evacuar en mitades. Esta mitad sale por esta puerta y la otra mitad por la otra puerta. Las personas que estén cercanas a las puertas nos ayudan a abrirlas, ambas hojas, y también les voy a pedir que mantengan libres las escaleras para poder evacuar fácilmente. Les pido también que no consuman ningún alimento ni bebida dentro del auditorio, que si se quedaron alguna taza del café la regresen por favor, y que apaguen a partir de este momento sus celulares o los pongan en modo silencio. La doctora Lorena Garrido Olvera es profesora de tiempo completo en el Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus líneas de investigación son la macroecología y biogeografía de peces y sus parásitos, la diversidad y ecología de parásitos de vertebrados y la sanidad animal. Ella es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y su producción científica se ha enfocado en el estudio de la diversidad de peces en México y sus parásitos. Tiene una amplia experiencia docente tanto a nivel licenciatura como en posgrado y ha dirigido a numerosos estudiantes en estos dos niveles. Asimismo, ha sido responsable técnico o colaboradora en numerosos proyectos de investigación sobre zoonosis causadas por el consumo de peces y biodiversidad de los ecosistemas de Tamaulipas. Finalmente, la doctora Garrido es tutor acreditado en nuestro posgrado en Ciencias Biológicas y forma parte de la Red Temática Binacional de Salud Fronteriza del CONACYT y del Cuerpo Académico Consolidado de Ecocultura. Le damos la bienvenida a la doctora Garrido. Por favor. Buenos días, gracias por asistir. Pues la plática o charla que voy a tener en este momento va más enfocada a presentarles qué es lo que estamos haciendo en el Instituto de Ecología Aplicada de la UAP y básicamente cuál es el fin de estas investigaciones. Entonces, pues precisamente por eso permítanme empezar con lo siguiente. Bueno, como ya mencionaban, soy conocedora y tal vez experta en patrones de distribución geográfica, tanto de peces como de parásitos. Y esta última línea de investigación es precisamente la que desarrollé durante mis estudios de doctorado y después de mi experiencia laboral en el postdoctorado. Sin embargo, cuando llego al área laboral, necesito usar los diferentes conocimientos que había adquirido a lo largo de mi formación. Y en este caso fue precisamente la parasitología. Bueno, me incorporé al Instituto de Ecología Aplicada a finales del 2016, justo cuando hubo un cambio de gobierno y en donde el principal eje de desarrollo económico sostenible en el sector privado tenía como objetivo impulsar el desarrollo del sector agropecuario, claro, siempre con un manejo sustentable y la reconservación productiva atendiendo a la competitividad en el Estado. Y bueno, para poder cumplir con este objetivo, pues el Estado o el gobierno del Estado tiene que cumplir con ciertos objetivos que tienen que ser desarrollados o apoyados con diferentes instituciones, y ahí es donde el Instituto de Biología tiene cabida. Entonces, al haber expertos en estudios de taxones como los peces o como los parásitos de estos, pues nosotros nos dimos a la tarea o levantamos la mano para decir que podríamos cumplir o apoyar al gobierno estatal a promover la implementación eficiente de procesos de sanidad e inocuidad agropecuaria, específicamente en la parte de acuacultura, que era un área verdaderamente desconocida y que nadie atendía porque no sabían cómo iniciar los estudios.
Y bueno, pues entonces el Instituto de Ecología y el Estado de Tamaulipas tienen como objetivo principal el desarrollo económico sostenible en esa área en particular, y ahí es donde yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Me están pidiendo que toda la investigación que haga o que desarrolle en esta dependencia tenga un impacto social verdaderamente amplio. Entonces, justo a principios del 2017, se abren las convocatorias de PRODEC, que es un programa de desarrollo para el docente. Es un programa de la Secretaría de Educación Pública. Y digo, bueno, pues entonces aquí es donde puedo conseguir financiamiento para desarrollar un proyecto que ayude a cumplir con los objetivos del programa estatal del Estado. Y bueno, lo que sometí en ese momento fue un proyecto de metazoarios parásitos de peces con potencial zoonótico y sus implicaciones en la salud de los habitantes de Tamaulipas. Fui muy afortunada y recibimos financiamiento durante año y medio, y el periodo de vigencia de este proyecto fue de julio de 2017 a diciembre pasado, de 2018. Y bueno, pues entonces ahora sí vamos a platicar un poco de esta investigación, que quería encuadrarla en las necesidades que tiene el Estado en donde estoy haciendo mi trabajo, mi investigación. Entonces, bueno, los seres humanos sufren o padecen de numerosas zoonosis transmitidas por los alimentos. Y la lista de especies de metazoarios que potencialmente pueden ser transmitidos al hombre precisamente por el consumo de pescado crudo, pues es bastante amplia. Por ejemplo, existe un listado de más de 100 especies especies de parásitos helmintos que están afectando a los seres humanos, y son principalmente tremátodos, céstodos y nemátodos. En México, de esas especies de helmintos, gracias a los trabajos parasitológicos que se han desarrollado principalmente en esta dependencia, el Instituto de Biología, se han reconocido ya a 13 especies potenciales o potencialmente zoonóticas. 4 son tremátodos, 2 son céstodos, 1 es acantocéfalo, 5 nemátodos y un pentastómido. Y además también se han registrado casos ya de ictiozoonosis en México, particularmente 2. Una, la anisakiasis, que es causada por un nemátodo en estado larvario del género Anisakis, y este caso fue reportado en la década de los 90 en el estado de Baja California. Y la anatostomiasis, que fue o ha sido detectada en diferentes estados de la República, en ambas vertientes, así como en la región central, con más de 9,000 casos hasta la década pasada. Bueno, pero de esos casos en Tamaulipas, se han registrado algunos casos de anatostomiasis, pero sin corroborar, a pesar de que ya se ha detectado la presencia del agente etiológico de esta helmintiasis en un hospedero nativo de las aguas tamaulipecas. Entonces, considerando que la región noreste, en particular el estado de Tamaulipas, destaca por su actividad pesquera y acuícola, y considerando esos antecedentes de helmintiasis, pues es importante investigar si existen parasitosis adquiridas por la ingesta de pescado crudo, y particularmente cuáles son los efectos que podrían tener en los habitantes del estado.
Ok, entonces el objetivo del proyecto fue establecer nada más el inventario de los metazoarios parásitos con potencial ictiozoonótico y evaluar sus implicaciones en la salud de los habitantes de Tamaulipas. Y para ello, pues lo primero que tuvimos que hacer fue obtener los peces, y como iba dirigido el objetivo, pues los peces tenían que ser obtenidos precisamente de los lugares donde se comercializan. Esta recolección de ejemplares se realizó de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, recuperando cientos de ejemplares de 28 especies. Y me gustaría aquí destacar que, bueno, el trabajo pues fue verdaderamente exhaustivo para quienes estuvieron colaborando conmigo, incluidos algunos integrantes del Instituto de Biología y también algunos estudiantes de instituciones estatales del Estado. Entonces, además de que nosotros pudimos obtener los peces en los lugares donde se comercializan, también tuvimos oportunidad de participar en algunos eventos deportivos de pesca, y ahí los participantes tenían a bien donarnos siempre los ejemplares que ellos pretendían consumir precisamente en estado crudo para ver qué podían tener estos ejemplares. Entonces fue un trabajo verdaderamente laborioso, pero bien logrado con la ayuda de muchísima gente, no es un trabajo solo mío. Las localidades que muestreamos, en donde obtuvimos ejemplares, se centraron en el mezquital de Matamoros, también en la pesca en la desembocadura del río Soto La Marina, y también en el complejo denominado Pánuco Tamesí. Las especies que se revisaron en las diferentes localidades pues son las siguientes, están presentadas a manera de tablas con algunos números que reflejan el número de ejemplares que se obtuvieron en ese momento o en esa fecha de colecta. Y para la laguna de Champayán en Altamira, que está muy cerca de la desembocadura ya del río Guayalejo-Tamesí, pues destacan la presencia o números mayores de ejemplares de las especies dulceacuícolas como Eritis cyanobutatum, Gobiomorus dormitor, también los ictalúridos. En la puntilla, que ya es precisamente donde se unen el pánuco con el tamesí, pues destacan estas especies, ya son especies, si ustedes pueden notar, son especies más salobres. En el mezquital aparecen muchas especies marinas, y casi ninguna, excepto Leochromis, como dulceacuícola. Y bueno, el número de individuos pues no dependía de un tamaño de muestra que nosotros hubiéramos delimitado a priori, sino más bien de lo que había disponible en ese momento, porque me gustaría aclarar que aunque son los lugares de comercialización del pescado, no llega la mayor cantidad de producción. La producción se queda, o la producción que se obtiene, se congela antes de llegar a las pescaderías, y esa producción se va o al extranjero, a otros estados, pero lo poco que va llegando a estos lugares que visitamos es solamente para los consumidores de los lugares más cercanos. Entonces, el número de ejemplares por especie se reduce, y por eso teníamos, en mi opinión, poca disponibilidad de ejemplares, pensando en la producción que señala, por ejemplo, el anuario de Conapesca. Y en la pesca Soto La Marina, pues aparecen números un poco, digamos, relativamente más grandes, porque aquí muchos de los estudiantes, este es un estudiante de una universidad de la costa, pues nos ayudaban a pescar.
prácticamente sus familias dependen de esta actividad y pues ellos van a profesionalizarse o a tecnificar sus actividades para ayudar a la familia. Entonces no están su formación académica no está encaminada a la investigación y bueno, es por eso que ellos pueden colaborar o apoyarnos directamente con estos trabajos de obtención de peces. Una vez obtenidos o recolectados los hospederos, nosotros procedimos a una revisión parasitológica, específicamente solo de la musculatura. La razón de solo revisar la musculatura está asociada a los hábitos alimenticios o culturales de los habitantes de estas localidades. Nosotros antes encuestamos cómo consumían el pescado y en general, a diferencia de otros estados o en otras regiones costeras, aquí no se consumen las vísceras, por ejemplo, las gónadas, que son muy comunes ya para el sur, no lo hacen. Entonces no valía la pena hacer una revisión más extensa cuando no iban, o lo que encontráramos no iba a estar afectando a los habitantes porque simplemente no iban a consumir esas partes de los peces, ¿verdad? Entonces la revisión consistió primero, o el trabajo consistió primero en filetear cada uno de los ejemplares. Entonces recuperábamos la piel, el músculo y el esqueleto. La piel era macerada y esta era revisada contra luz y más tarde, bueno, pues también la piel y el esqueleto para no dejar duda de que algún parásito estuviera en estas partes. Y bueno, nuevamente pues ese trabajo muchas veces se logró en el laboratorio porque pues los laboratorios están cercanos, digamos las dependencias están cercanas a las localidades de muestreo, pero muchas otras veces no, teníamos que armar laboratorios rodantes durante días para poder estar revisando los peces y levantarnos muy temprano para llegar y visitar a los pescadores y que pudieran vendernos el producto, porque además a eso nos tuvimos que enfrentar. Son pescadores que ya tienen a las personas que comercializan o les ayudan a comercializar su producto y que bueno, es muy difícil que ellos te lo quieran vender directamente, ¿verdad? Y nosotros lo necesitábamos pues en las mejores condiciones posibles y esto implicaba también a veces con vísceras, ¿no? Y bueno, los parásitos encontrados en la musculatura todas fueron larvas, entonces tuvieron que ser desenquistadas primero para después ser cuantificadas y fijadas dependiendo del análisis para el que fueran destinados. Los parásitos para análisis moleculares fueron procesados con técnicas convencionales de tinción y aclaración y después identificados con claves taxonómicas especializadas. Mientras que para los análisis moleculares lo que tuvimos que hacer fue amplificar un gen, específicamente el 28S, secuenciarlo y después estas secuencias obtenidas fueron editadas manualmente para ser alineadas y entonces realizar un análisis que nos permitiera corroborar la identificación taxonómica o bien llegar al nivel de especie para cada uno de estos taxones. Y finalmente, aunque el número de ejemplares por especie o por muestreo era, ya les digo, en mi opinión, un poco reducido, aún así decidimos obtener o caracterizar las infecciones con parámetros ecológicos de prevalencia e intensidad promedio, con la intención de dar al final una pauta de qué hospederos pudieran estar afectando a la población si es que se fuera el caso. Y bueno, en total de todos los peces que se revisaron, se recuperaron 69 larvas enquistadas en la musculatura de 10 especies de peces provenientes de ambientes dulceapícolas
ocelotes. En ningún caso recuperamos larvas para peces de ambientes únicamente o estrictamente marinos. Y bueno, la identificación, ya les decía, a nivel de especie o a niveles taxonómicos más bajos, pues se logró gracias a los análisis moleculares. Por ejemplo, pongo aquí solamente dos casos. En el caso del céstodo, como es una larva, es un tripano rínquido, no pudimos lograr con caracteres morfológicos ni siquiera la identificación a nivel de familia, mientras que con los datos moleculares pues nos permitió llegar a nivel de especie, ¿no? O en el caso de un tremátodo, donde aparentemente eran dos especies, pues los análisis moleculares, si bien no confirman del todo, o al menos con estos datos no podríamos decir que se trata de dos especies. En este diagrama podemos apreciar que por el momento, con esa información con la que contamos, pues las podríamos tratar como diferentes, ¿no? Y bueno, los análisis morfológicos y moleculares indicaron que existen al menos 6 especies de parásitos con metasuarios que se encuentran en la musculatura de los peces de Tamaulipas o que se consumen en Tamaulipas, y hay un céstodo que es de la especie Poecillancitrum caryophyllum. Hay aparentemente dos tremátodos. Esto pues habría que corroborarse, ¿verdad? A lo mejor con otros análisis, otras secuencias, otros genes, etcétera, que es Clinosomum tatarsomoi y una especie que dejamos como Clinosomum sp, el nemátodo Eustrongylides sp, también encontramos al nemátodo Contrasecum sp y a un pentastómido del género Sebechia y la especie Purdiae. Entonces, bueno, de estos parásitos, el pentastómido fue el que tuvo una mayor distribución hospedatoria, como aparece aquí en este cuadro. Estuvo parasitando a 6 de las 10 especies que ya había mencionado como infectadas por parásitos con potencial zoonótico, y estas, además, esta especie obtuvo los valores de prevalencia más altos, con 66% el más alto. Entonces, bueno, aparentemente es una especie pues de importancia, o podría ser un foco rojo. Y las intensidades de las infecciones pues no fueron tan elevadas, oscilando entre un individuo en promedio por ejemplar hasta 5.5. Y bueno, estas imágenes corresponden a los peces que fueron parasitados por las especies de parásitos con mayor prevalencia, en el caso del robalito, que es Centropomus parallelus, o en el caso de Clinosomum, que es Gobiomorus dormitor. Entonces, las presento aquí precisamente no porque constituyan parte de la producción pesquera primaria del Estado, pero sí de la producción pesquera y comercialización principal en los lugares aledaños a las localidades donde los obtuvimos. Entonces, pues pareciera que son de gran importancia para los habitantes del Estado. Y bueno, después de una revisión bibliográfica exhaustiva, encontramos que algunas especies congenéricas a las registradas en el presente trabajo han sido señaladas como agentes etiológicos de parasitosis humanas causadas por el consumo de pescado crudo. El céstodo, aunque no encontramos o no recuperamos información relacionada con especies congenéricas, sí encontramos que algunos céstodos del mismo orden han sido reportados accidentalmente o esporádicamente en el esófago del humano, particularmente en los países asiáticos,
y aunque se sabe que no son transmitidos a los vertebrados homeotérmicos y reencapsulados, pues son de importancia porque dan una mala apariencia al pescado o al producto, y esto tiene un efecto económico grande, y además se ha destacado ya en la década pasada que estos, o al menos los miembros de la familia de este céstodo, pueden liberar toxinas en la musculatura de los peces y en consecuencia afectar a los humanos. Clinostomum, cuando las infecciones suceden, los parásitos se desenquistan en el estómago y después estos migran hacia la faringe, bueno, hacia la garganta, alojándose en la faringe o en la laringe, causando precisamente faringitis o laringitis. Esta helmintiasis o casos de esta helmintiasis han sido registrados en Corea y en Japón, pero también existen varios casos en los Estados Unidos, y me gustaría destacar que de Estados Unidos resalta el estado de Texas, ¿no?, que está pues ahí colindando con el estado de Tamaulipas. Eustrongylides también ha sido registrado como causante de infecciones humanas en los Estados Unidos, y las larvas han sido recuperadas quirúrgicamente de la cavidad del abdominal, pero también ya existen casos en Sudán recientes de esta década, o hace aproximadamente 5 años, que las larvas se vuelven larvas migrans y llegan hasta las extremidades inferiores, pues saliendo de la piel de las extremidades. En cuanto a Contrasecum, se ha registrado que es causante de la anisaquidiosis, aunque no es una de las especies que principalmente causa esta helmintiasis, y se ha visto que principalmente los daños son mecánicos o químicos, aunque además los componentes antigénicos de las larvas causan alergia alimentaria en los hospederos o en los humanos. Y Sedecia o las pentastomiasis habían sido registrados como agentes etiológicos solo miembros del género Amilifer y del género Linguatula en África, Europa y América, pero recientemente también se recuperaron casos de lesiones cutáneas causadas por una ninfa del género Sedecia. Y estas ninfas o larvas pues pareciera que adquieren una migración parecida a la que tienen los nemátodos. Y bueno, pues con base en esta información y los registros parasitológicos que se habían hecho con respecto a las especies con potencial zoonótico, pues se corrobora la presencia de ejemplares de Clinostomum en el estado de Tamaulipas, también de los nemátodos de Eustrongylides y Contrasecum. No así, no pudimos hallar a la larva de Neatostoma, o no pudimos confirmar el hallazgo de Neatostoma, y nosotros con este trabajo pudimos agregar a esta lista a un pentastómido, y también poner como alerta o como foco rojo a un céstodo de otra especie, que si bien ya les mencionaba, aparentemente hasta ahora no causa infecciones en el ser humano, pues pareciera que sí puede estar liberando toxinas, y eso en consecuencia pues puede traer efectos en los seres humanos. Y bueno, pues entonces, ¿qué nos resta, no? Básicamente se ha visto que en las últimas décadas ha habido cambios alimenticios en el país que han determinado, en mi opinión, el surgimiento de los casos humanos, como ya les mencionaba, al menos por ejemplo para anatostomiasis o la anisaquiasis,
y que entonces pues sería necesario no consumir carne cruda de pescado fresco, ya que no es suficiente marinarla, ya sea con sal o con limón, y en el mejor de los casos tendría que cocinarse o freírse adecuadamente, o bien, si ustedes desean consumirla aún así en estado crudo, pues de preferencia que sea carne que haya sido congelada por al menos 24 horas, por 24 horas a 10 grados bajo cero. Entonces, pues con esto creo que termino la presentación y es parte del trabajo, ya les decía, no solo mío, sino de una gran cantidad de gente que me ha apoyado hasta ahora. Gracias, doctora, por su seminario y también por haber realizado este viaje. Si tenemos preguntas, por favor. Doctora, buenos días. Digamos, tu plática nos revela la problemática que muchos de los egresados de esta dependencia tienen al enfrentarse a proyectos, programas, incluso carreras en la provincia. Y como nos has permitido permear, muchas veces el conocimiento que se adquiere en estas instituciones sirve o se ve que ha sido ciertamente descuidado en muchas de las universidades de la provincia. Sin embargo, yo quiero hacerte un reconocimiento y que nosotros sabemos todos los problemas que has tenido que vencer y para mí sentado las bases de un problema, digamos que tú sabes que todo lo que se relaciona con la especie humana tiene un impacto en la provincia. Sin embargo, sabemos, y aquí hay varios ictiólogos que no nos dejarán mentir, de que la alimentación futura de las personas, incluida nuestro país, se basa fundamentalmente en el cultivo de especies acuáticas, por muchas circunstancias. Y esto representa, digamos, un acervo inicial del conocimiento de los problemas que pueden tener cuando esas especies tienden a cultivarse. Entonces, para mí es muy importante que gente como tú esté trabajando en condiciones, sabemos, no muy propicias, pero que has sabido vencer y que sigas profundizando en eso. Y una cosa que yo te recomendaría en futuras pláticas, conferencias, es que nos dijeras, por ejemplo, sabemos que pues, el litoral mexicano es amplísimo, pero muchas veces no sabemos, digamos, el estado de Tamaulipas, qué lugar ocupa con respecto a Veracruz, a Guerrero, a Oaxaca, etc., de la producción pesquera, y además cuáles son las especies, digamos, que más salen, cuáles se consumen y cómo está constituida la riqueza hídrica de los estados en los que estamos haciendo estudios. Bueno, una de las dependencias encargada de congregar o recopilar la información acerca de la producción pesquera acuícola o marina es precisamente Conapesca, y ahí existen o se han publicado diferentes anuarios. El último anuario publicado es del 2017 y señalan que Tamaulipas ocupa el lugar 12 y 9 con respecto a su producción en términos de especies en primer lugar y en segundo lugar por el costeo de estas para el estado. Entonces, bueno, al ver el número 12 o número 9 por producción o volumen, pues sin duda el estado de Tamaulipas es uno de los que destacan por esta producción, ¿no? Por ahí habían aparecido unas gráficas, pero tal vez ya no las platiqué un poco. Pero sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí.
Gracias, Lorena. Son preguntas muy breves. Del pentastonio Sebequia, ¿tú sabes quién es el hospedero definitivo? ¿En dónde está con el bulto? Sí, los hospederos definitivos son cocodrilos. Se han reportado en Australia y también en otros continentes y principalmente afectan la cavidad, el sistema digestivo. Ok, está muy interesante que hayas encontrado, o sea, que sean más abundantes, ¿no? Que sea más abundante. Sí. Yo creo, sí. Bueno, y el otro es acerca de la comercialización del pescado. O sea, ¿tú sabes a dónde se va exactamente todo ese pescado que agarran ahí? ¿Y cuánto se queda en el comercio local? Y si de alguna forma has pensado para los siguientes años de tu proyecto hacer un muestreo directamente en restaurantes y particularmente en lugares donde se come el pescado crudo, ¿no? En restaurantes, en estas cevicherías o tiendas, restaurantes de sushi, a ver si puedes encontrar estos parásitos en la comida pescada. Lo que quieres hacer muestreo en los restaurantes, yo te acompaño. Pues sí me gustaría hacer muestreos en restaurantes, pero bueno, si tuviera oportunidad de darle continuidad a este proyecto que ya finiquitó en el 31 de diciembre del 2018, yo intentaría nuevamente acudir a otras localidades, principalmente en la desembocadura del río San Fernando, que es una de las zonas con supuestamente mayor producción, pero actualmente con mayor inseguridad. La razón, yo sé que a lo mejor no está bien dar esta respuesta, pero la razón por la que no pudimos llegar a San Fernando o a esa zona fue por inseguridad. Entonces, si hubiera condiciones de seguridad y financiamiento, a mí me gustaría darle continuidad a este proyecto para completar las especies, porque a saber pareciera que hay más especies porque está la laguna madre, es la parte más importante de la laguna madre, es la desembocadura precisamente del río San Fernando, y hay especies que yo no he revisado, hay especies del estado que yo no he revisado y que aparentemente se están comercializando. Respondiendo a los porcentajes de la producción, no sé qué porcentaje se queda, lo único que sabemos, porque todo es así como muy encerrado, muy cuadrado, lo único que sé es que un porcentaje mínimo y que son los ejemplares que no tienen buena apariencia, son los que se están comercializando en la zona. Es lo que se queda en la zona y no van directamente precisamente a los restaurantes, sino más bien van a la casa de los pescadores o de los habitantes que están en estas comunidades. Entonces yo no dirigiría los muestreos a restaurantes, lo haría mejor en las casas de los lugareños que están frecuentemente consumiendo este producto. Hola, Lorena. Pues creo que ya el financiamiento del doctor Seminario se ofreció a esa parte de las cevicherías. Y yo me estaba preguntando de una cuestión más molecular. Tú utilizaste el gen 28S, ¿no? ¿Sí es diagnóstico a nivel de especie para todos estos parásitos? Porque es uno de los genes más conservados que hay, ¿no? Sí, exactamente. Después nos preguntábamos por qué lo habíamos hecho con precisamente este gen, y justo en la búsqueda exhaustiva de los agentes etiológicos de diferentes helmintiasis nos encontramos con varios artículos en donde se secuenciaban o se trabajaban o hacían análisis con este gen. Entonces, en ese momento a nosotros nos pareció que si queríamos hacer una comparación o íbamos a tener información relacionada con los ejemplares que estábamos recuperando, pues podía ser precisamente con este gen. Sí, y estoy completamente de acuerdo que es uno de los más conservados. Sin embargo, pues al final de cuentas,
nuestro objetivo era solamente corroborar o identificar a un nivel taxonómico más bajo, el más bajo posible, y tuvimos la fortuna de que por lo menos en algunos ejemplares se pudo hacer, ¿no? Ese era el objetivo de hacer biología molecular. Y también un poco ahondando en esto, pues en el Instituto de Biología, de Ecología Aplicada, pues no hay un departamento, bueno, en la universidad no hay un departamento de biología molecular. Entonces, yo creo que haber recuperado por lo menos esta información ha sido pues más que buena, muy informativa, ¿no? Porque nos llevó a un nivel que no pensábamos llegar, ¿no? Y que eso nos da muchísima información que al final, pues que llega al Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud del Estado. Una es como una pregunta por curiosidad, como de consumidor de pescado, y la otra sí más como de biólogo. La primera, todos esos parásitos que ustedes encontraron, basta con cocinar el pescado de cualquier manera para asegurarse que que ya no van a afectar los consumidores. Exactamente, cocinarlos perfectamente bien. Si mal cocinados si el pescado es fresco, tendrías altas posibilidades de poderte infectar de alguno de estos parásitos. Si tenemos peces fijados en formol, las identificaciones de todos estos parásitos se pueden hacer igualmente, o necesitan que el tejido sea conservado, o el espécimen sea conservado en otro, o sea fijado de otra forma o conservado de otra forma. Pues más bien yo creo que la mejor opción para revisar a los peces es precisamente en fresco, sin que estén fijados, porque la constitución de los parásitos y los peces se puede diferenciar precisamente a contrarlos. Con una lámpara es suficiente, ¿no? Si tú los fijaras con alcohol o con formol, cualquiera de los dos estaría bien. Sería muy difícil hacer una diferencia entre el organismo o el parásito y el tejido del pescado. Entonces, pues más bien la recomendación es que se haga en fresco sin que la musculatura esté fijada. Digo, si no se recuperó algún parásito, ya no hay más peces y hay opciones de utilizar ejemplares de colección, a lo mejor podríamos hacer alguna prueba solo para recuperar y que estuviéramos seguros que pudiera estar ahí, ¿no? Pero sí, de preferencia en fresco. Justamente mi pregunta iba más orientada a eso, a material de colección. O sea, ¿qué tan factible era usar material de colecciones para hacer este tipo de evaluaciones? Pues yo creo que no sería una buena recomendación, porque más bien si regresamos a los valores de intensidades promedio y de prevalencias, pues las intensidades fueron bajísimas, de 1 a 5 ejemplares en promedio por individuo. Entonces, con muestras en promedio como de 30 a 40 peces por especie. Entonces, yo creo que ninguna colección estaría dispuesta, o nosotros no estaríamos dispuestos a sacrificar ejemplares que están resguardados ahí para un fin en particular. Digo, si por alguna razón se ve un pez con un nódulo que pareciera que está en la musculatura, pues a lo mejor obtener una muestra de ese ejemplar, pero en ninguno de los casos yo sacrificaría un material depositado en colecciones. Y por último, obviamente me imagino que varía mucho dependiendo de la especie de parásito, pero en general, ¿qué tanto se afectan los peces cuando tienen este tipo de infecciones? No sé si tú sabes algo del tema, o sea, como portadores que, digamos, en el caso más extremo, ¿cómo afecta la infección al pez? Mira, de todas las especies que recuperamos, no se sabe mucho, pero hay más estudios relacionados con Contrasecum. Contrasecum no es un parásito de la musculatura. Nosotros lo encontramos ahí
porque después de que el pez muere, los parásitos, pues por sobrevivencia, ¿verdad?, tienden a migrar. Y si están cercanos a la columna vertebral, estos llegan a la musculatura. Es por esa razón que la encontramos, no es porque hayan estado enquistados ahí. Entonces, bueno, lo que se sabe es que bajan las defensas de los peces porque están invadiendo gran cantidad de tejido, no solamente muscular. Entonces, esto pues, evidentemente los expone a otras infecciones. Seguramente, como está penetrando musculatura y después piel, porque quiere salir, por ahí aparecía una foto de esa forma, pues lo expone sobre todo a infecciones virales o bacterianas. Entonces, pues sí habría una consecuencia, no solamente para los humanos, sino en las infecciones primarias que serían en los peces. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no la hay, muchísimas gracias, doctora Guerrero, por la presentación, por su viaje hacia aquí en el centro de Bolivia. Y los invito a convivir un poquito más con la doctora durante el